siguiente prócesis. Prócesis o pródesis. A ver, ¿quién se acuerda qué es esto de prócesis o pródesis? Nadie. Estupendo. Es que claro, como fue el año pasado, pues ya nos hemos olvidado un poco de qué era todo esto. A ver, os voy a dar una pista. Segunda de Timoteo 3, 10. A ver, Jemima, ¿se acuerda? A ver. ¿Cómo? Ira. ¿Ir a algún sitio o ira de enfado? No, ninguno de esos dos. A ver. ¿Estáis en segunda de Timoteo 3, 10 o no? A ver, alguien que lo lea en voz alta, si lo tienes. Segunda de Timoteo. A ver, lo estáis leyendo, estáis intentando hacer memoria de esto de prócesis, pródesis, ¿qué era esto? 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Ajá. Ahora, ¿alguien se acuerda qué era esto o no? Propósito, ¿vale? La palabra pródesis o prócesis quiere decir propósito o un plan, un diseño o una aspiración, ¿vale? O sea, de forma básica o normal, corriente, podríamos decir que es un plan que tienes, una idea que tienes para hacer. Tenemos el plan A y el plan B muchas veces, y a veces tenemos incluso un plan C, ¿verdad? Por si acaso el plan A y el plan B no funcionan. Y a veces el plan C lo estropea la lluvia, ¿no? Cuando hacemos planes a veces nos olvidamos de que existe también la posibilidad de lluvia. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, y nos está diciendo también a nosotros, que hay un plan, ¿para qué? ¿Para qué? Para un propósito. Ya, pero ¿tiene un plan Pablo para qué? ¿Cuál es el plan de Pablo? ¿Para qué es? Es para la iglesia. Él está pensando, está enfocándose a que no simplemente podemos ir, pues vamos haciendo, ¿vale? Y dependiendo de cómo vayan las cosas, pues van cayendo así. Imagínate tú que tú estructuras tu vida de esa forma. Pues yo hago mi trabajo, ¿no? Y pues mira, hago esto un poco hoy y mañana hago otro poco, pero de otra cosa y no tiene nada que ver. Y pues mira, aquí sería horrible, sería fatal. A nadie le gustaría que no tuvieras un plan de hacer tu trabajo correctamente. Todos tenemos planes, todos hacemos planes. De hecho, si tienes un coche, por ejemplo, tienes que hacer un plan para llevarlo a una revisión, para pasar la ITV, para cambiarle el aceite. Eso es un plan, un propósito. No necesariamente tienes que tenerlo escrito y todo detallado ahí, pero sí que es verdad que tienes un propósito en cuanto a dónde vas a llegar. Con nuestros hijos tenemos que tener un plan o un propósito en cuanto a cómo vamos a educarlos. Quizás no lo tienes pensado, no lo tienes ahí todo detallado. Mi hijo tiene que crecer con, ¿sabes?, una nariz, 2 ojos. No, obviamente esas cosas son naturales, pero quizás como tú quieres que crezca tu hijo, ¿no? No quiero que sea una persona arrogante, no quiero que sea una persona que menosprecie a los demás. Y cuando yo vea eso, yo voy a llamarle la atención y voy a decirle, eso no lo hagas, no quiero que hables así a las personas. Cuando tú hablas con una persona mayor, quiero que seas así. Tú tienes un plan en tu cabeza, es la forma que lo vas a estructurar. Pero cuando venimos a la iglesia es como, pues ya se montará o se desmontará como tenga que ser. Pues la verdad es que no vamos a tener ningún tipo de estructura, porque la estructura es malo. Estructura es malo. Pero no, la estructura no es mala. Pero tenemos que coger una estructura que sea bíblica. Entonces hemos estado mirando estas prócesis o estas pródesis que nos ayudan a tener un plan bíblico. Ahora un hermano, esta semana, me envió un pequeño escrito que me gustó mucho porque cuando tú hablas de una prótesis en castellano, ¿de qué estás hablando? De que te has quedado sin un miembro, ¿verdad? Te has quedado sin un miembro, te han tenido que cortar el brazo,
por alguna razón, o quizás no tenías brazo y te han puesto una prótesis, y entonces ahora de repente, porque ahora ya es moderna la cosa, ¿verdad? De repente ahora vuelves a tener un brazo robótico, incluso puedes agarrar las cosas y te funciona. Y de hecho leí esta última semana que han inventado una prótesis que incluso tiene el sentido del tacto, que la persona puede saber si es rugoso o si es... Pero esto, claro, si es robótico, hasta ahora no se podía. Y una prótesis a veces puede hacer cosas que tu mano natural antes no podía. Te pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pues quiero que mi prótesis, con este dedo de aquí, que le añadáis un encendedor, para que así cuando estoy en la cocina, hago así, clank, y tengo un encendedor directamente en este dedo. Eso tu dedo no lo hace, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, una prótesis es algo que es extraño a mí, me es extraño. Quizás no es algo que me haya... que sea natural para mí. De hecho, las personas que tienen una prótesis tienen que acostumbrarse a utilizarlas. Y tienen que aprender, tener tiempo aprendiendo a utilizar esas prótesis. Hemos ya visto una iglesia que adora. Es el primer propósito, el primer prótesis. Una iglesia, tenemos que buscar ser una iglesia que adora. El segundo que vimos es una iglesia que ora, una iglesia que busca interceder. Después, el tercero que hemos visto es una iglesia santificada. Ahora, ¿qué quiere decir santificado? ¿Os acordáis? Cuando decimos santo, ¿qué quiere decir? Es separado o apartado. Separado o apartado, ¿vale? Nosotros en casa tenemos tijeras, ¿vale? Tenemos tijeras. Pero hay unas tijeras que sirven para un propósito y otras tijeras que sirven para otro propósito. Y a mí me cuesta mucho esto. O sea, yo veo unas tijeras y digo, son tijeras. Pero hay unas tijeras que son para cortar papel, otras tijeras que sirven para cortar tela. Son diferentes. Otras tijeras que las puedes utilizar para abrir una caja o ya, porque esas tijeras pues ya quizás son diferentes. Y después te viene tu hijo y te dice, quiero unas tijeras, papá. ¿Para qué quieres las tijeras? Quiero cortar un palo. Vale, pues entonces tenemos unas tijeras en el trastero que son las tijeras de cortar lo que sea. Pero las tijeras de cortar papel o de cortar tela, estas podríamos utilizar el término santificado o santo, porque están apartadas o reservadas para un uso especial. Eso es lo que quiere decir santo. No quiere decir, las tijeras están levitando y tienen un brillo especial. No, es que son separadas para eso. Es porque cuando hablamos, por ejemplo, del templo, del tabernáculo, las cosas del templo del tabernáculo no eran especiales en sí, no eran, mira qué diferentes que... No, eran separadas para un uso específico. Por eso cuando la Biblia nos dice que nosotros somos santos, es que no somos iguales al resto de gente. El resto de gente hacen las cosas que hacen sin pensar, hacen las cosas que hacen sin buscar a ver el porqué. Pero nosotros somos separados para Dios. No es que seamos santos y que vayamos ahí, que si nos quitamos la chaqueta nos van a salir las dos alas. No, ¿vale? Y si te agachas se te ve el halo. No. Bueno, algunos sí que se nos ve así un poquito de redondita por aquí arriba, pero no es un halo, es calvo. Cuando hablamos de ser santos, no quiere decir que seamos personas que nunca cometamos ningún error. Habla acerca del propósito de nuestra vida. Entonces, hoy vamos a ver otra política, otro propósito, otra idea, otro designio para nuestra iglesia. Cuando hablo de nuestra iglesia, hablo de nosotros, de nuestra iglesia aquí, estas 4 paredes. Pero también hablo de la iglesia en general. Estos son propósitos que se encuentran en la Biblia y son válidos para todos. Y la política que vamos a estar mirando hoy, el propósito que vamos a estar mirando hoy, es una iglesia que trabaja. Ahora,
ha sido casualidad, pura casualidad, que voy a hablar acerca de esto hoy y que el sábado tengamos la oportunidad de ponerlo en práctica esto con el zafarrancho, ¿vale? Ha sido pura casualidad, no ha sido intencionado, ¿de acuerdo? Esto lo voy a dejar claro ahora mismo, antes de que digáis, anda, mira lo que listo, como... No. Ha sido, Francis y yo hemos ido por lados diferentes, ¿vale? O sea, no ha sido para nada con propósito. Aunque sí que va bien, ¿eh? Ya, pues también os lo digo. Y vamos a estar centrándonos en una iglesia en específico que trabajaba. Y esta es la iglesia en Tesalónica. La iglesia en Tesalónica. Pero antes de continuar, vamos a orar y dedicamos este tiempo al Señor. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu amor, te damos muchísimas gracias porque tú nos has amado con ese amor eterno. Y te quiero pedir que ahora tú nos bendigas al hacer este estudio bíblico, Señor, que tú nos ayudes a animar nuestros corazones, a querer trabajar más por ti, Señor, a querer obrar más por ti, a dejarnos de las tonterías de este mundo, Señor, que veamos nuestra necesidad de ser apartados, separados, santos, para ti. Ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos a orar correctamente. Ayúdanos a buscar serte fieles y ser separados de este mundo. Y ayúdanos en este día a centrarnos en este concepto, este pensamiento del trabajo. Te pido todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues si venís conmigo un segundito a Primera de Tesalonicenses, está justo antes de Segunda de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, tienes Efesios, Filipenses, Colosenses y después Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, y vamos a mirar el primer capítulo. Y vemos aquí que Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia que está en Tesalónica. Tenemos dos cartas hacia ellos. Y nos dice en el primer capítulo, el versículo 8, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, o sea, la zona donde estáis vosotros, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Tenemos aquí que Pablo está extremadamente asombrado de el trabajo que hace esta iglesia, el trabajo que ellos están impulsando para, primeramente, hablar a otros acerca de Dios. Desafortunadamente, muchas congregaciones no están trabajando de esta forma. No están trabajando con este entusiasmo que debería ser característico de cada uno de nosotros. Ahora, podemos ver aquí, en primer lugar, de que estas personas que estaban en esta congregación eran trabajadores, eran personas que eran evangelistas. No estaban solamente preocupados de hablar a las personas que tenían a su alrededor inmediato, sino que les daba igual, básicamente, dónde estaban. Voy a hablar de Dios con esas personas también. Mira lo que dice, versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. ¿Qué quiere decir todo lugar? Pues en todo lugar. Se encontraban con personas que habían sido tocadas por la iglesia de Tesalónica. Ahora, esto a mí me resulta increíble. El hecho de pensar que una iglesia normal, corriente, sea una iglesia que había impactado tanto.
Pero lo que les caracteriza aquí es que estaban dispuestos a hacerlo donde fuera. Porque están aquí, Acaya, Macedonia, lo hago aquí. Estoy allí, fuera, también lo hago ahí fuera. A nosotros a veces nos pasa esto cuando vamos de vacaciones, ¿verdad? Nos vamos de vacaciones y nos olvidamos de que somos creyentes. ¿Os ha pasado eso alguna vez? Te vas a algún sitio y dices, bueno, nadie me conoce aquí. Quizás cuando eres más mayor ya no te pasa tanto, ¿no? Pero cuando eres más joven, quizás sí que te pasaba. Que ibas a alguna parte y dices, como nadie me conoce aquí, pues voy a hacer algo que no lo haría en mi pueblo. Porque estás pensando, como no me conocen, pues tengo vía libre. Esto nos pasa, ¿verdad?, en la costa. Vienen turistas y hacen cosas aquí que no harían en su casa. Pero los de Tesalónica estaban dispuestos de hablar de Dios con todo el mundo. Pero vemos también que eran personas benévolas. ¿Qué quiere decir benévolo? ¿Alguien? ¿Cómo? Buenas. Eran personas que querían dar aún no teniendo. En el libro de Romanos, Pablo nos habla acerca de una gran colecta que se estaba recogiendo para los hermanos en Jerusalén. Y entonces les encomienda a estos hermanos por cómo habían dado. Mirad un segundito en 2 de Corintios, justo después del libro de Romanos, en 2 de Corintios, capítulo 8, acordaos, esto es una iglesia en Macedonia, ¿vale? Acabamos de leer eso. 2 de Corintios 8, versículo 1 dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Vale, quiero que pares ahí un segundo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estos hermanos lo estaban pasando muy, muy mal. Tú dices, ¿en qué? Mira, dice aquí, en grande prueba de tribulación. Ahora, si el apóstol Pablo dice en grande prueba de tribulación, te puedo asegurar que lo más seguro era una gran prueba de tribulación, ¿vale? Porque Pablo había pasado tantas cosas que, pues, no haría menospreciar, ¿no?, lo que estaba pasando otro. Y dice, están pasándolo muy, muy mal, están pasando una tribulación muy grande. Te dices, vale, pero es que si una persona que lo está pasando mal, pero tiene dinero, más o menos se lleva bien, ¿no? ¿Verdad? Una persona que tiene mucho, mucho dinero y le pasa alguna tragedia, pues como tiene dinero, más o menos le compensa. Tú dices, ya, pero es que mírame a mí, yo lo estoy pasando mal y soy pobre. Pues mira, justo como la iglesia de Tesalónica, porque dice que están en grande prueba de tribulación y dice, profunda pobreza. ¿Tú te pondrías en la categoría de profunda pobreza? Yo no sé. Pero ¿qué es lo que les ocurrió a estos hermanos? Estando en esta gran tribulación, estando en esta profunda pobreza, ¿qué es lo que hacen? ¿Lo habéis visto o no? Al principio del versículo 2, justo después de grande prueba de tribulación, dice, la abundancia de su gozo. Y dices, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo? A ver, ¿estamos aquí hablando de la misma iglesia? Sí. ¿Estamos hablando de la iglesia que está pasando una gran tribulación? Sí. ¿Estamos hablando de la iglesia que está en profunda pobreza? Sí. Pero es que por encima de todas esas cosas, dice aquí, que tienen abundancia de gozo. ¿Por qué pueden tener una abundancia en gozo? Esto lo miraremos ahora. Por esta abundancia de gozo, dice, que abundaron en riquezas de su
generosidad. Eso quiere decir que una persona que pueda estar metida en una profunda tribulación o que está con una profunda pobreza, te puede ser increíblemente generosa. Mira lo que dice en 1 de Tesalonicenses. Nos da otro indicio. 1 de Tesalonicenses 5. 1 de Tesalonicenses 5. Y vamos a leer del versículo 11 al 14. Dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí un segundo. ¿Qué estaban haciendo los hermanos de la iglesia en Tesalónica? ¿Qué estaban haciendo? Lo has leído, lo acabas de leer ahora mismo conmigo. Animaos y edificaos. Se estaban animando y se estaban edificando. ¿Cómo lo sabemos que lo estaban haciendo ya? Porque dice, así como lo hacéis. ¿Vale? Si no lo estuvieran haciendo, Pablo les diría, hacerlo. Así como lo estáis haciendo. ¿Vale? Les dice, animaos como lo estáis haciendo y edificaos como lo estáis haciendo. Estos hermanos, no solamente una persona que está delante, sino todos los hermanos estaban mirando por las necesidades de cada uno de los que estaban dentro de la congregación. Y se estaban animando y alentando, estaban diciendo, ¿sabes qué? Voy a estar orando por ti esta semana. ¿Sabes qué? Espero que tengas una buena semana en el Señor. Y durante la semana, cogían y les escribían un mensaje de WhatsApp. No, los hermanos de Tesalónica no, ¿vale? Pero tú y yo sí que podemos. O les llamaban, o les dejaban una nota de voz. O incluso, si nos remontamos a la edad prehistórica, cogían el teléfono y llamaban. Tú y yo ya no llamamos, ¿verdad? Hoy en día ya no llamamos. Algunos sí que llaman todavía. Coges el teléfono y dices, ¿cómo estás? Espero que estés bien, anímate, mira este versículo que Dios me dio esta mañana, aliéntate. Y de esta forma, no solamente estoy yo solo con todas las cosas que me vienen, sino que yo estoy al lado de otro, a este lado, al lado de otro, a este lado, y así sucesivamente. Eso es el cuerpo que está animándose. Pero después dice edificaos. ¿Qué quiere decir edificaos? Crecer, ¿no? Edificarse es construir, ¿sí o no? ¿Vale? Ahora, ¿cómo construyes tú a una persona? Entonces, son palabras que salen así en la Biblia, ¿verdad? Edificaos. Y tú dices, sí, amén, hermano. No tengo ni idea qué has dicho. ¿Qué quiere decir esto de edificaos? ¿Alguien? ¿Cómo? Ayudarlo, ¿vale? Podría ser algo así. Ayudarlo sería más bien por eso en el ánimo. En construir o edificar a alguien no quiere decirle levantarle el ego. Hoy mira qué guapo que vienes hoy. Hoy mira qué elegante. No, eso es edificarlo incorrectamente. Pero si tú quieres construir o edificar algo, vas a estar mirando a ver aquellas cosas que quizás no están de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y vas a decirle, oye, ¿has visto lo que dice este versículo? Solamente esto te lo digo como con amor, porque es que veo que esto está pasando en tu vida. Y quizás no es lo mejor. Ahora, cuando tenemos a alguien cercano, esta persona muchas veces ve cosas en nuestra vida y nos va hablando acerca de estas cosas, ¿verdad? En matrimonios esto es muy habitual, que el marido le ve cosas de la mujer
y la mujer ve las cosas del marido, o quizás estás con tus hijos en casa, o quizás que estás con tus padres en casa y ves cosas y tienes que decirles cosas para edificarles. Ahora hay forma de decir las cosas para destruir, ¿verdad? Tú coges la bola esa, que de los camiones, ¿verdad? Que hacen ¡pum! Y la tiran contra el edificio. Y estás intentando simplemente destruir aquello que está ocurriendo. Esto está mal construido. ¡Pum! Lo voy a tirar por tierra. La Biblia no nos dice eso. La Biblia dice que debemos construir, que debemos edificarnos los unos a los otros, alentándonos. Mira, continúa lo que dice. Dice el versículo, estábamos en el 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis, aquí esto es parte de la edificación, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, y mira esta última cosa, que seáis pacientes para con todos. ¿Has pensado alguna vez en un niño que está empezando a andar? A todos nos hace mucha ilusión cuando un niño empieza a andar, ¿verdad? Les cogemos de las manitas, se va a soltar, y hace 2 pasos y lo celebramos como si fuera lo más increíble que ha pasado del principio de la historia, ¿verdad? Y especialmente nos gusta intentar capturar esos momentos en una foto o en un vídeo y es lo mejor. Pero quiero que pienses un segundo, ¿cómo de bien estarías haciendo tu tarea como padre o como abuelo o como tío si te pusieras por encima del niño ese y le dijeras, levántate, que te he dicho que te levantes, pero empieza a correr ya de una vez, que no ves que tienes ya la edad, que no ves que toda la gente a tu alrededor está caminando, todos los humanos y todos los adultos del mundo están caminando, están corriendo, hay atletas olímpicos que corren más rápido que tú. Y el bebé te está mirando con cara de, ¿qué? Soy un bebé. Tener paciencia los unos con los otros. Quizás no lo entendemos, pero tenemos que ser más cautelosos y cogernos los unos a los otros con amor. Y no decir, tú. Todos estaban recibiendo una atención que les hacía falta. Entonces, esta iglesia de Tesalónica empezó cuando había muchísima persecución. Los judíos, esta historia la podemos leer en Hechos capítulo 17, cómo Pablo comenzó en la iglesia aquí en Tesalónica, pero si os acordáis, los judíos incrédulos estaban extremadamente descontentos con que Pablo viniera, y utilizaron su influencia para amotinar al pueblo en contra suya. Y entonces los recién convertidos fueron sometidos a asalto, a persecución civil, a persecución económica. De hecho, Pablo, al escribir en cuanto a cómo le habían tratado a él en Tesalónica, lo comparó con cómo él trataba a las iglesias cuando él estaba yendo en contra, cuando él estaba persiguiendo a los creyentes. ¿Os acordáis cómo perseguía a Pablo, verdad? Era lo peor. De hecho, tenían un miedo increíble a Pablo. Así que no podemos tomar en poco cómo empezó esta iglesia. La persecución no era todo lo que se enfrentaban por eso. Tenían esa profunda pobreza. Sus circunstancias no fueron
tan terribles como los santos en Jerusalén, o si no, Pablo quizás no les habría pedido esa ofrenda. Pero lo que sí que podemos ver es que aún teniendo esas imposibilidades para nosotros, a nuestra forma de entenderlo, aún así estaban dispuestos a superar con gozo lo que ellos tenían puesto ahí en su vida. Entonces, ¿qué hace que una iglesia así funcione? Porque tú quizás dices, es que yo estoy pasándolo muy mal. Yo no tengo dinero para poder trabajar, no tengo dinero para poder dar, no tengo... Y nos iría bien de poder recapacitar de por qué y cómo exactamente hace que esta iglesia funcione así. Pues la primera cosa es que la iglesia en Tesalónica trabajó porque tenía fe, amor y esperanza. Si miras en Primera de Tesalonicenses 1 y el versículo 5, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ellos están allí y han comenzado a obrar porque tienen una plena certidumbre, tienen fe, tienen esa esperanza de lo que va a venir en el futuro y tienen una confianza plena puesta en esa esperanza. Y han sido obrados en amor y ellos entonces obran en amor. Los tesalonicenses escucharon lo que Pablo tenía que decir, pero no lo escucharon porque Pablo lo estaba diciendo. ¿Sabéis por qué lo escucharon? Mira, 1 Tesalonicenses 2, versículo 13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres, sino según es, en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahora quiero que pienses esto un segundo. Hoy en día tenemos la epidemia del pastor profesional. Del pastor que quizás tiene una iglesia de 5.000, 10.000, 20.000 personas. Tú dices, ¿cómo? ¿En serio? Sí. Hay las iglesias más grandes, las mega iglesias, con 60 a 80.000 personas. ¿Vale? Ahora, quiero que pienses un segundito ahí. Estos hombres, cada domingo, tienen que preparar un mensaje para que personas que lo estén escuchando, no solamente en sus iglesias, sino alrededor del mundo, queden pasmados por cómo hablan. Y pueden caer en la tentación, y por eso hay que ir con mucho cuidado, porque esas palabras no sean palabras de hombres. De hecho, hay muchos libros de estos predicadores, y hay que decirlo también, mujeres que han tomado el lugar en el púlpito, como por ejemplo una mujer que se llama Joyce Meyer, no sé si la conocéis. Pues tú coges un libro de esta señora y no son palabras feas, no son palabras malas, pero no es bíblico. Entenderme lo que estoy diciendo. No es que sea algo malo, pero al igual que os podría recomendar de coger un libro acerca de, pues, autoayuda, ¿no? De decir, pues voy a analizar mis sentimientos, voy a ver qué es lo que me pasa, por qué pienso esto de esta forma.
que está bien, no está mal, pero no es bíblico. En cuanto a que Dios dice esto, Dios dice lo otro. Y debemos tener cuidado de que lo que estamos escuchando sea palabra de Dios y no palabra de hombre. ¿Os acordáis de los hermanos de Berea? A mí me encantan esos hermanos. Es como siempre un buen recordatorio. Estos hermanos de Berea escucharon a Pablo y ellos ya sabían acerca de Pablo. Sabían que él era el apóstol que Dios estaba utilizando para hablar a los gentiles. Y podría haber llegado Pablo y decir, soy Pablo, este es el mensaje. Y todos ahí, es Pablo. ¿Qué hicieron? ¿Os acordáis lo que nos dice la Escritura? Que ellos cogieron lo que Pablo les había dicho, dijeron, muy bien, está muy bien, y cogieron las Escrituras y escudriñaban las Escrituras para ver si era así. Ahora, muchos predicadores se sienten inseguros si alguien de la congregación les dice, oye, por cierto, esto que dijiste está mal. Se equivoca. Pues yo espero no equivocarme, pero es posible que algún día me equivoque. Y espero que vosotros estéis suficientemente despiertos para decírmelo, Pero debemos buscar recibir palabra de Dios. Y esto es lo que nos anima y nos alienta a trabajar. Y después, en el segundo lugar, en el primer capítulo de 1 Tesalonicenses, nos dice en el versículo 6, dice, en 1 Tesalonicenses 1:6, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. La iglesia de Tesalónica trabajaba, ¿sabéis por qué? Primero porque tenían, lo que hemos dicho al principio de todo, tenían esperanza, tenían certidumbre, tenían amor. Pero la segunda cosa, ¿sabéis por qué era? Porque estaban imitando. Estaban imitando. Ahora, muchas veces nos quejamos de nuestros hijos, ¿verdad? Decimos, es que mi hijo hace esto, es que mi hijo hace lo otro. Y tú te estás mirando al hijo y estás mirando al padre. Estás mirando al hijo y estás mirando al padre. Y dices, es que tu hijo, perdona que te lo diga, te está imitando. Te das cuenta, ¿no? Yo me doy cuenta muchas veces que yo intento decir mucho, pero lo que aprenden mis hijos, ¿qué es? Lo que yo hago, no lo que yo digo. Os ha pasado, estoy seguro, a vosotros también, ¿eh? Por las caras que tenéis, os ha pasado también. Y entonces aquí tenemos que los tesalonicenses tenían un ejemplo. Tenían el ejemplo de Pablo, tenían el ejemplo de Silas, tenían el ejemplo de Timoteo, que incansablemente estaban allí dando y dando y dando y dando y dando y dando. ¿Qué ejemplo es para nosotros ver a alguien como el apóstol Pablo, con todo lo que él tenía, con todo lo que él llevaba? Y él continuaba en el Evangelio. Las palizas que le habían dado a Pablo. Y él continuaba. Si nosotros nos llaman la atención y ya es como, ay no, que me ha llamado la atención. Ya no puedo hacer esto, ya no puedo decir esto, ya... El problema que tenemos muchas veces en cuanto a trabajar es que no tenemos un ejemplo de alguien que lo esté haciendo. Pero quizás el ejemplo también puede serlo tú. No tienes que buscar, a ver, yo es que no trabajo porque no tengo un ejemplo. Me limpio las manos, ¿no? Ya está, ya quedo libre. No, todos somos ejemplos a alguien. Piénsalo. Todos somos ejemplos para alguien más.
Ya estamos a punto de acabar, pero no quiero pasar del alto esto. Que Tesalónica, la iglesia en Tesalónica, trabajó porque sus vidas fueron transformadas por el arrepentimiento. Mira lo que dice en el versículo 9. Primera de Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo dice que estos tesalonicenses se convirtieron a Dios de los ídolos para servir. Se convirtieron de estos ídolos para servir a Dios. El arrepentimiento es un fruto del Evangelio. Siempre resulta en una vida cambiada con prioridades cambiadas. Antes esto era lo más importante, el ganar dinero, el conseguir un buen trabajo, el tener una vida feliz, en tener salud, lo que muchas personas quieren para toda su familia. Pero cuando hay un arrepentimiento, cuando tú tienes esos ídolos que están en tu vida y los rechazas y dices, eso ya no es importante para mí, ahora tienes unas prioridades diferentes. Que Dios sea glorificado, que Dios sea el que obre. Y esto me va a afectar a mí, te va a afectar a ti. Quiero que pensemos una cosa un segundito. El pecado es pecado. Y nosotros vamos a intentar maquillarlo. Vamos a intentar siempre llamarlo de otra forma. Vamos a intentar siempre camuflarlo. Porque nos cuesta decir que es pecado. Pero la Biblia es muy clara. La Biblia nos habla acerca de lo que es pecado y lo que no es pecado. Y hacemos muchas veces como los niños pequeños, ¿verdad? Pero es que mira aquel. Pero es que, mira, tú también estás haciendo esto. Y nos cuesta cuando alguien nos dice, oye, eso que estás haciendo está mal. Los tesalonicenses podían obrar y podían trabajar porque Dios había obrado en sus vidas y ahora ya tenían esas prioridades cambiadas. Y el versículo 10 nos dice que estaban esperando de los cielos a su Hijo. Esta era su meta. Esta era lo que ellos querían. Estaban esperando esa segunda venida. Y cuando tenemos los ojos puestos en el Señor Jesucristo, cuando tenemos los ojos puestos en que algún día Jesús va a venir a volver a recoger a sus hijos, entonces todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor, quizás esa profunda pobreza, quizás tenemos esas grandes tribulaciones, esas cosas se minimizan, porque estamos mirando que un día el Señor Jesús va a volver. ¿Es nuestra congregación una iglesia activa, como los hermanos en Tesalónica? Puede ser, pero tú eres un factor determinante. ¿Qué hay de tu fe? ¿Hay pecados que estén robando tu corazón de Dios? ¿Estás dispuesto a ser un ejemplo para los demás? Que el Señor nos ayude y nos aliente a ser una iglesia que trabaje por Él. Quizás no solamente en el ámbito físico, que también nos hace falta, pero en el ámbito espiritual, que salgamos a hablar a otros, que estemos siempre al tanto de poder repartir ese evangelio del Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude.